Soy Ana María Vázquez y me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida a todas las personas presentes a este panel, evento del cierre del ciclo de la comunidad solidaria denominado Miradas del contexto migratorio de lo local a lo nacional. Estaré acompañándoles a lo largo de este momento, durante la tarde. Iniciaremos entonces la agenda con un foro de diálogo y después la ceremonia de firma del convenio entre la organización civil FM4 Paso Libre y el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Agradecemos especialmente su asistencia a los titulares de las direcciones estatutarias, miembros de ITESO AC, de la academia, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de la Clínica de Justicia para Inmigrantes de la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles y miembros de la comunidad universitaria aquí presentes. Para comenzar con el foro de diálogo, me permito presentar a nuestros panelistas invitados y a la moderadora del espacio. Les pido aplaudir al final de la presentación. La licenciada Melissa Bertis Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. El doctor Miguel Vilches Hinojosa, académico investigador de la Universidad de Guanajuato. El maestro Luis Enrique González Araiza, director ejecutivo de FM4 Paso Libre. Un aplauso, por favor. Y para dar inicio al foro, me permito presentar a la maestra Karina Arias Muñoz, quien será la moderadora del espacio. Actualmente, Karina trabaja en el programa de Asuntos Migratorios del ITESO. En los últimos 14 años, se ha especializado en el análisis legislativo desde un enfoque de derechos humanos y tiene particular interés en el tema de infancia migrante. Ha trabajado estos temas colaborando en diferentes organizaciones civiles, así como en la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República. Con esto procedo a ceder la voz a Karina Arias como moderadora. Muchas gracias. Vamos a dar entonces inicio a este espacio de diálogo. A nombre del ciclo de la comunidad solidaria dedicado este año a personas migrantes y refugiadas, agradezco a todas las personas participantes el acompañarnos y especialmente a Luis Enrique, a Miguel, a Melissa por aceptar esta invitación. Como su nombre lo dice, el diálogo girará en torno a las miradas que desde lo local, lo regional y lo nacional tenemos en torno al contexto migratorio que se está viviendo y los diferentes procesos que se están sucediendo en México, entendiendo las principales problemáticas y necesidades que enfrentan tanto las personas en contexto de movilidad humana como las organizaciones que les atienden, así como los retos que nos plantea esta realidad frente a un proceso electoral nacional y local. Para ello, a continuación presentaré a nuestros ponentes invitados en el orden en el que harán sus presentaciones. El maestro Luis Enrique González Araiza es director ejecutivo de Dignidad y Justicia en el Camino, coloquialmente conocida como FM4 Paso Libre. Es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a doctor en Ciencia Política por la UDG, donde es profesor, así como en el ITESO, impartiendo varias materias en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Actualmente es director ejecutivo de la Organización Civil Dignidad y Justicia en el Camino AC, organización que brinda apoyo humanitario integral a personas migrantes y refugiadas que viven o transitan en el área metropolitana de Guadalajara. Nos acompaña también el doctor Miguel Vilches Hinojosa, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid, España. Máster en Migraciones por la Universidad de Valencia, España, con estudios de licenciatura en Derecho y en Filosofía y en Ciencias Sociales. Profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Forma parte del cuerpo académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades, con el nivel consolidado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Y nos acompaña también la licenciada Melissa Bertis Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria.
defensora de derechos de personas en contexto de movilidad humana, egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialidad en Educación en Derechos Humanos y Migración, con diversos estudios sobre acceso a la justicia de personas migrantes y sujetas de protección internacional. Ha colaborado en diversas organizaciones civiles como Sin Fronteras y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba. Actualmente es la secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, red de sociedad civil que trabaja en los marcos normativos y de política pública migratorios y de asilo en el país desde una perspectiva de derechos humanos. El diálogo estará dividido en 3 momentos. Un primer momento en el que escucharemos a nuestra panelista invitada sobre su mirada en el contexto migratorio. Una segunda intervención donde hablaremos ya de los retos que han identificado en los 3 niveles, tanto local, regional y nacional. Y para finalizar, un espacio abierto a preguntas y comentarios de las y los asistentes. Sin más, le dejo la palabra por un espacio de 8 minutos, iniciando con Luis Enrique González Araiza, para darnos su mirada en el contexto migratorio en Jalisco. A ver si... Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por el espacio. A nombre de la organización que me toca coordinar y dirigir, FM4 Paso Libre, es un placer estar aquí compartiendo con la comunidad del ITESO. Muchas gracias por la invitación y por este formal entendimiento que en la práctica lleva como 14 años de haber generado la primera colaboración con esta institución. Entonces, bueno, como lo dijo Cari, a mí me toca hacer un análisis del contexto local que estamos viviendo y aprovecho, y yo sé que no es nada, ¿cómo se llama?, generado a propósito, pero a propósito acaba de salir este reporte que fue coordinado por mis compañeras Ileana y Karina, en un proyecto de investigación sobre movilidad humana en el Centro Norte Occidente de México que coordina aquí mi compañera, la doctora Adriana González, en donde varias personas académicas, incluidas por lo menos 3 en esta mesa, estamos involucradas, y justo la numeralia que vamos a observar ahí tiene como base este Nouvel reporte, ¿verdad? Bueno, un poco para entender cuál es estos distintos flujos migratorios y trayectorias que tienen las personas en situación de movilidad humana por el estado de Jalisco. Primero hablamos de la inmigración. Nuestro estado, porcentualmente hablando, también es un estado que asume estos procesos de migración interna, y como lo pueden ver ahí, tenemos un abanico de cuántas personas según el censo 2020 han llegado a nuestro estado para vivir dentro del mismo. Y bueno, tenemos un caleidoscopio variopinto desde la Ciudad de México, el Estado de México, Nayarit, Guerrero y otras entidades federativas, ¿no? En términos demográficos no es un número tan grande, apenas es un porcentaje bajo a nivel nacional, pero se hace presente este flujo migratorio y lo quería hacer gala de este. También vamos a hablar de las personas que tienen una situación de movilidad humana y son migrantes internacionales que están en nuestro estado.
¿Cuánto de estas personas en movilidad humana, que más o menos son 1.222.000 personas, las que se registró en el censo 2020, cuántos de esos representan el estado de Jalisco? Es muy poco, apenas el 7.5%. Y entonces aquí vamos empezando a generar este discurso de que existen distintos tipos de flujos migratorios en nuestro estado y nuestra entidad, ¿no? Cuando también hablamos del flujo migratorio de retorno, también podemos hacer gala de esto, ¿no? Del número de personas mexicanas que residen en Jalisco y hace 5 años eran residentes en Estados Unidos. Nosotros con este flujo de retorno podemos señalar que somos receptores de casi 9% de la población retornada que tenía esta condición de movilidad. Y finalmente, para ser breve y simplemente es para tener esta mirada general de los distintos flujos migratorios, me gustaría que observáramos, esta es una gráfica que da cuenta del Instituto Nacional de Migración de las personas que son presentadas y devueltas. Cuando hablamos de devolución, ahí hay toda una discusión entre lo voluntario y lo involuntario, que puede ser, pero también hay que hacer presente esta numeralia, que si ustedes observan ha ido incrementando desde el año 2019 al 2022, donde tenemos el mayor número de personas presentadas, más de 1.500 personas presentadas y casi 430 personas que fueron deportadas desde nuestra entidad. Nos dan, insisto, cuenta de este variopinto escenario de flujos migratorios por la entidad. Y finalmente me gustaría en este tema, que es un tema que está en boga, que es la protección internacional en nuestro país, el número de personas que solicitan la protección internacional en nuestro estado ha ido aumentando conforme el paso del tiempo, ¿no? Tenemos registro justo 2021-2022, alrededor de 800 solicitudes, lo cual es un número muy alto, tomando en cuenta que para el 2013 el número de solicitudes que se hicieron aquí en la entidad eran de 11. Entonces, yo creo que estas gráficas lo que nos muestran, y un poco con eso quiero ir cerrando este punto, es que nuestra entidad, el estado de Jalisco, es una entidad que da cuenta de esa multiplicidad de flujos migratorios de origen, retorno, destino y tránsito, y cómo particularmente este tema de personas que son sujetas de la protección internacional, cada día más es relevante que lo tomemos en cuenta para entender cuáles son las necesidades de esta población, ¿no? El siguiente punto que me gustaría abordar es el tema de la violencia y las violaciones a derechos humanos de esta población, y para ello voy a hacer gala de una red de documentación de defensores de migrante que tiene su acrónimo como REDODEM, y es una red que surge hace 12 años, de la cual somos parte como organización en conjunto de 24 espacios de ayuda humanitaria, que cada año lo que se dedica es hacer, a partir de la información sociodemográfica que capturamos en las casas, un análisis de la realidad. Y en ese sentido, cuando aislamos la información del año 2021 y 2022, nos habló que justo este registro de personas que sufrieron una agresión en el estado de Jalisco fue de 91 eventos, fueron registrados de agresiones hacia esta población, siendo el robo patrimonial, el robo a pertenencias, el delito que más se vio, además de las agresiones físicas y verbales, el delito de la extorsión y la privación ilegal de la libertad. Y si nosotros analizamos la nacionalidad de estas personas, que la mayor parte de ellas fueron personas mexicanas y seguidas de personas centroamericanas, particularmente de Honduras, nos damos cuenta que el mayor perpetrador hacia esta población pues son personas particulares. Así lo señalan la propia numeralia, seguido de delincuencia organizada, ¿no? Y policías municipales y estatales. Y otro indicador que nos dice cómo está funcionando la macrocriminalidad en nuestro estado hacia esta población, pues también lo tenemos a partir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del año 2021. Nos habla de cuántas personas, en el caso mexicano, han sido registradas en nuestro país. Marca un porcentaje minoritario, pero es importante el papel. ¿Ya me estoy acabando el tiempo? Ya. Ok.
El segundo punto que me gustaría comentar con ustedes es cuál ha sido el papel de las organizaciones de la sociedad civil en nuestra entidad durante este tiempo. Y para eso, aunque estoy en tiempo, me gustaría hablarles del papel que ha tenido esta Alianza por la Movilidad en el estado de Jalisco, que es un esfuerzo que se ha hecho por lo menos 5 espacios de ayuda humanitaria que son albergues. Ustedes los ven ahí, el Refugio Casa del Migrante, GDL Sur, que atiende personas deportadas, Casa Scalabrini también atiende personas deportadas, nosotros FM4 Paso Libre, en conjunto con The Rise Center, el ITESO, particularmente con el PRAMI, con el Programa de Asuntos Migratorios, donde hemos generado distintos esfuerzos como organización, y el primero de ellos es entender cuál es la agencia que tenemos cada una de las organizaciones y en qué medida el comprender la forma en la cual brindamos acción humanitaria para esta población puede ser ahora sí que potencializada, ¿no? Ahí hay algunas muestras de algunas fotografías de los eventos que hemos hecho y les invito, insisto, con esto terminaría la primera parte. Este reporte justo también da cuenta de un ejercicio que se hizo con todas estas organizaciones para entender a partir de las necesidades que nosotras veíamos cuál sería el rumbo que tendrían que marcar los actores no gubernamentales en el Estado para poder generar una agenda de movilidad humana en los siguientes años, que eso lo veremos en la segunda parte. Muchas gracias. Ahorita continuamos con el diálogo, sí, vamos a seguir. Muchas gracias, Luis Enrique, perdón, pero me toca estar en el tiempo. Pues por ponernos este panorama, ¿no? Desde lo local. Y bueno, para ampliar un poquito, vamos a ir haciendo como un zoom hacia afuera. Para ampliar un poco la mirada y hablar del ámbito regional, doy la palabra a Miguel Vilches Hinojosa. Miguel, 8 minutos. Sí, muchísimas gracias, Karina. Bueno, saludo a las autoridades del ITESO, al doctor Jorge Rocha de la Dirección de Integración Comunitaria y a la doctora Catalina Morfín, directora general académica. Muchas gracias al ITESO, muchas gracias a FM4 por la invitación. La verdad es que en el alma de todo esto está la maestra Ileana Martínez y la maestra Karina Arias y por supuesto Quique, como lo conocemos, el director ejecutivo de FM4. Nos han pedido que organizamos 2 intervenciones, una primera intervención sobre la mirada, el contexto, que es lo que observamos. Quiero decirles que mis fuentes de información son básicamente 2 cosas, el proyecto que coordina amiga mía, la doctora Adriana González Arias, que ya hemos hablado de aquí, la movilidad humana de la ruta centro-norte del occidente de México y en la que hemos estado trabajando, hombres, mujeres, sacerdotes, misioneros, pastores, activistas, estudiantes, un montón de gente que hemos estado trabajando en este proyecto y que para mí es muestra de que las cosas se pueden hacer pues de una manera excepcional. Y por supuesto los informes de la Redodem del 2020 y del 2021-22, que ahí mucho tiene que ver que yo me haya enrolado en esto la maestra Ileana y por supuesto Quique, que me invitaron a participar en estos informes. Y ahí es de donde ustedes pueden ver la información que vamos a compartir. Miren, ¿qué estamos viendo? Y pensando en una visión más amplia, yo vengo de Guanajuato, el estado vecino de Jalisco, y ahí tenemos un espacio geográfico con procesos migratorios complejos, un dinamismo migratorio en zonas metropolitanas. Nosotros hemos, no sé si ponen la imagen de las zonas metropolitanas, hemos radiografiado 17 zonas metropolitanas que están en esta región amplia de estos 6 estados, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California. Y eso tiene mucho sentido si nosotros pensamos que la movilidad humana, esta que nosotros vemos, es una movilidad humana histórica, es una movilidad humana que tiene mucha complejidad
y que se organiza en torno al relato de los procesos económicos que están en toda esta región. Es decir, de algún modo la movilidad humana produce paisajes, lugares y territorios que pretenden controlar, contener y seleccionar personas que se movilizan por toda esta región. Vemos puentes, vemos rutas, periferias, lugares en donde se quedan las personas en toda esta región y por supuesto vemos una pujanza económica con un correlato de violencia. Miren, por poner solamente dos flujos, y voy rápido porque el tiempo apremia, aquí quise mostrarles la población extranjera en México en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La población extranjera en México aproximada en eventos de, dicen ellos, presentación. En realidad son detenciones de personas que están en situación irregular. Se alcanzaron en este periodo 820,000 detenciones. Los estados que más detenciones tienen son Chiapas, por supuesto, y si ven la zona verde del mapa, pues vemos que lo demás, digamos, tiene una detención baja. Pero si nosotros vemos el siguiente sexenio, es decir, el actual, ¿puedes poner la siguiente, por favor? Vemos algo muy preocupante. Vemos que se ha superado ya el número de detenciones en lo que va de esta administración, de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que estamos haciendo una barrera con la Guardia Nacional que nos han encomendado hacer. Y si se fijan, cada vez más están subiendo los colores de los estados fronterizos en el norte, es decir, los dispositivos de contención ya funcionan en el norte. Esa es la población extranjera, pero también tenemos población nacional. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Esa es el sexenio de Enrique Peña Nieto, población nacional de personas devueltas desde Estados Unidos, eventos, ¿no? No son personas, son eventos. Puede que una persona sea devuelta más de una vez y por eso señalan mucho que son eventos. Y ahí tenemos 1,384,000 en el sexenio de Peña Nieto. Si se fijan, Jalisco y Guanajuato, ahí sí son entidades que tienen un número importante de población. Y si ponemos lo que va del actual sexenio, que es el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el número de eventos es de 1,042,000. Si sigue a este ritmo en los 10 meses que quedan, acuérdense que este sexenio termina en octubre, es muy probable que iguale esta cifra de personas devueltas en la frontera de Estados Unidos a México. Entonces, lo que llama aquí la atención es el aumento de niños y de niñas. Ya van 98,000 eventos, es más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y eso nos habla también de que, digamos, los motores de la atracción y de la movilidad humana irregular y precaria están prendidos. Desde mi punto de vista, sugiere la reactivación económica después de la pandemia, ¿no? La siguiente, por favor, y ya con esto voy terminando. ¿Qué estamos viendo en toda esta región, Guanajuato, Jalisco? Pues una violencia, una disputa por los recursos del crimen organizado, de las bandas delincuenciales, en donde toda esta movilidad humana se desarrolla. Este es el mapa de Guanajuato, en donde se narra pues que hay una pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los demás cárteles, pero así podríamos hacer uno de Jalisco y así podríamos hacer uno de Nayarit y de Sinaloa y de Sonora y de Baja California y digamos, todas estas violencias están relacionadas, digo yo, porque son funcionales para el sistema de explotación
de los recursos y los seres humanos se convierten en recursos. Para mí es importante que visualicemos esta, digamos, complejidad del contexto de la movilidad humana, porque parte de lo que estamos diciendo aquí es que no se trata primero los nuestros y luego los extranjeros, sino se trata de ver un poco más allá, como buscar la condición humana. Perdón. 8 minutos parecen mucho, pero se van muy rápido. Muchas gracias, Miguel, por irnos planteando, ¿no?, este panorama cada vez más amplio, ir entendiendo de una manera más amplia pues todas las dinámicas y los procesos migratorios. Para finalizar esta ronda, doy la palabra a Melissa Bertis Hernández para que nos hable pues ya más amplio del contexto nacional. Gracias. Pues sí, dando continuidad a Miguel, justo coloco en la mesa algunas reflexiones que hemos tenido al interior del grupo de trabajo sobre política migratoria. Decirles que el grupo de trabajo sobre política migratoria es una red de sociedad civil conformada 2008-2010 más o menos, y que con el tiempo hemos venido especializando nuestro trabajo para incidir en los marcos normativos que evidentemente se aprueban en el Congreso de la Unión, y también hemos tenido trabajos a nivel de los congresos estatales de Tlaxcala, de Querétaro y Guanajuato. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Y bueno, pues hemos justamente insistido en diversas reformas a marcos normativos, no solamente la ley de migración, sino otras leyes, porque es importante que si se requiere abordar el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y sobre todo una perspectiva de corresponsabilidad, es importante que dejemos de pensar que solo el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son las instancias que tienen una responsabilidad. Hay una responsabilidad de la Secretaría de Trabajo, del Poder Judicial, de Salud, de Educación, etcétera. Entonces, bueno, pues a nombre del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, doy las gracias por el espacio, damos las gracias por tomarnos en cuenta en estas reflexiones. Y precisamente yo colocaría en la mesa para que logremos un poco discutir y problematizar, porque no se trata de que todas estemos de acuerdo, sino justamente de que podamos reflexionar y poner nuestros distintos puntos de vista. 4 elementos principales en el tema macro en materia de migración en México. Uno es que, si bien ya Miguel lo comentaba, la caracterización de esta política migratoria pues ha sido una política de contención. Lastimosamente pues es la continuidad de anteriores administraciones, ¿no? Cuando vamos al Congreso y hablamos con cualquier partido, porque nosotros hablamos con todos los partidos, no solo con uno, la verdad es de que siempre les digo a los del PAN, oigan, ustedes pues también tienen colita que les pise, ¿no? Porque al final lo que tenemos ahora como política migratoria, que no se ha logrado desdibujar de una política histórica, pues es producto justamente de estas políticas de control y de expulsión, pues la mayoría de las veces de manera forzada. Entonces es una continuidad en la política de contención, y también es importante decir que es una continuidad en la política de externalización de las fronteras, ¿no? Por eso es tan importante reflexionar de que no solo México va a haber un periodo electoral, o estamos iniciando un periodo electoral, sino también en los Estados Unidos, porque evidentemente muchas de las políticas de Estados Unidos impactan no solamente en México, sino también en la región. El siguiente punto que me gustaría colocar en la mesa y que hemos reflexionado mucho sobre el cambio de narrativas. A veces cuando se habla de la crisis de las personas migrantes es prácticamente trasladarles una responsabilidad. Yo creo que ninguna de las personas que conocemos o que hemos atendido en nuestras organizaciones tienen una responsabilidad, entonces más bien es la invitación a llamar que hay una crisis de Estado. Lamentablemente, como en todas las agendas de derechos humanos, no solamente en materia de migración,
en donde efectivamente la responsabilidad de proteger, de garantizar y de respetar los derechos no está siendo una realidad. Vemos violaciones no solo sistemáticas, sino sistémicas, es decir, que el propio sistema, el propio marco normativo, las propias prácticas están siendo violatorias a derechos humanos. Esto evidentemente, y es el tercer punto, pues lo vemos reflejado en un debilitamiento institucional, ¿no? En donde precisamente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración inclusive ha llegado a victimizarse, ¿no? Es que no tengo capacidad, es que no tengo recursos. Caray, por supuesto que tiene recursos, por supuesto que tiene capacidad, más bien están mal puestos, ¿no? Un ejemplo de ellas son los oficiales de protección a la infancia, que son estas personas del Instituto Nacional de Migración, que en teoría son las responsables de detectar, atender a niñas, niños y adolescentes, pero en realidad no deberían de estar en el Instituto Nacional de Migración, tendrían que estar en el sistema DIF o en la Procuraduría de Protección, tratando de identificar a estas niñas, niños y adolescentes que llegan y ponen un piecito en territorio mexicano. Entonces, hay un debilitamiento en las instituciones. Nos parece que el hecho de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados debe un presupuesto suficiente a la Comar para sostener su trabajo en México. La Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues nos parece grave porque si bien estaba perfecto que existe una corresponsabilidad de la comunidad internacional, una realidad es que si no hay un fortalecimiento de las instituciones, cualquier ayuda va a llegar a ser insuficiente. Otra cosa ya para terminar que me gustaría colocar como temas de preocupación, pero también de ocupación, que creo que nos corresponde en ciertos niveles a todas y a todos, y que hemos insistido mucho, es que es importante justamente fortalecer las instituciones, o sea, la situación en la que viven muchas de las personas en contextos de movilidad, no solo acá, en las fronteras, en la Ciudad de México, pudiera llegar a, quizá no resolverse efectivamente de la noche a la mañana, pero sí pudiera llegar a modificar las condiciones de vida de las personas si precisamente se le apuesta a un fortalecimiento institucional de las entidades encargadas de los 3 niveles, es decir, o de los 3 ejes, que sería una detección oportuna y adecuada de, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes, de personas sujetas de protección internacional, que se le apueste también a la canalización, ¿no? Es decir, qué hacer, ¿no? En el caso de niñas, niños y adolescentes, el Instituto Nacional de Migración a veces dice, híjole, es que la Procuraduría tarda mucho tiempo en llegar. Pues sí, sí tarda mucho tiempo y va a seguir tardando mucho tiempo porque no se le ha dado los recursos para un fortalecimiento no solo financiero, sino también institucional y en recursos humanos. Y sobre todo, pues el fortalecimiento encaminado a la atención que se pueda llevar a cabo estas instituciones. Y finalmente, algo que se ha nombrado mucho en esta administración es el tema de abordar el tema migratorio desde las causas estructurales, lo cual estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, algo no está funcionando, ¿no? Porque evidentemente estamos teniendo una crisis de Estado en donde no están logrando que las personas no salgan, ¿no? Al contrario, estamos viendo un incremento importante, estamos viendo un mayor sufrimiento por parte de las personas y efectivamente, y ahorita lo vamos a ver, pues en un año electoral seguramente muchas cuestiones se van a utilizar como bandera política y seguramente cuando ya empecemos la transición, pues se va a quedar ahí en letra muerta. Muchísimas gracias. Gracias, Melissa, por esta mirada, ¿no? Ya desde lo, desde lo nacional, pues ¿no? Lo que se está viviendo y que es fundamental entenderlo y entender y atender el tema y a las personas en contexto de movilidad humana. Con este panorama en mente, pasaremos a la segunda ronda, bueno, a la siguiente ronda, en la que hemos pedido a nuestra invitada y nuestros invitados
hacer un énfasis en los retos, ¿no? En los retos que vemos como país, como región, como estado, a partir de dónde estamos, ¿no? Hacia dónde tendríamos que ir de cara a los procesos migratorios cambiantes y desafiantes, ¿no? Ya nos hablaban de este cambio de perfiles, ¿no? De este incremento también en los flujos migratorios y pues en un marco de elecciones y de cambios de gobierno y de congresos, ¿no? Entonces, ahora les doy la palabra en el orden inverso por un espacio igual de 8 minutos, pues empezando por Melissa, te devuelvo la palabra. Gracias, Cari. Bueno, lo primero que decir es que efectivamente el proceso electoral y de cara a una nueva administración, pues nos tendría que preocupar, pero sobre todo ocupar. Sin embargo, decirles que ahora mismo, por lo menos en el Congreso de la Unión, hay algunas cuestiones que nos preocupan muchísimo y uno tiene que ver con una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, por el Ejecutivo Federal, que entre otras cosas abona a algo que le llaman la simplificación orgánica, ¿no? Esto todo pues con un argumento de la austeridad republicana, ¿no? Pero que no necesariamente tener austeridad republicana o con una austeridad no necesariamente significa el fortalecimiento de las instituciones. Particularmente hay dos cosas que nos preocupan y seguramente si invitan a organizaciones que se dedican a la defensa de las personas o el acompañamiento de personas desaparecidas o a otro tipo de agendas, yo creo que les van a decir lo mismo con temor a equivocarme, por supuesto. Entonces, algo que nos preocupa mucho en materia migratoria tiene que ver con la simplificación orgánica a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en donde prácticamente la están canalizando a una unidad administrativa. Y eso nos preocupa por el tema de la autonomía, por la capacidad que pueda tener la propia Comar, que es la entidad en México responsable de confirmar o bueno, de otorgar la condición de personas refugiadas en México. Nos preocuparía que justamente se debilitaran las oficinas regionales o las oficinas estatales. Por ejemplo, en Tabasco, si de por sí son bien poquitas las oficinas, ahora imagínense como una unidad administrativa, pues también no va a tener autonomía tampoco para intentar generar ciertas articulaciones, convenios y en sí la generación de políticas públicas. Y otro órgano u otra entidad que nos preocupa es el tema del CIPINA. El CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues ha costado muchísimo por parte de las organizaciones, no solo de migración, sino sobre todo, y eso hay que reconocerlo, al movimiento de las organizaciones de defensa de derechos de la niñez y la adolescencia, de justamente desvincular al CIPINA, este sistema integral, al DIF, ¿no? Que el DIF, como sabemos, bueno, pues tiene toda una visión muchas veces asistencial, muy vinculada a cuestiones de derecho familiar, etcétera, cuando en realidad pues el CIPINA se ha logrado avanzar hacia evaluar o hacia ponderar el interés superior de niñas, niños y adolescentes con agencia propia y asumirse como sujetas y sujetos de derecho. Entonces, digo, sí está bien mirar hacia el escenario electoral, pero no perder de vista que en este momento se pueden o se están moviendo cosas tanto en el Congreso como seguramente en el Poder Ejecutivo, que es importante tomar atención en ello. Y como también lo han dicho pues muchas personas que han reflexionado sobre este paquete de reformas, pues es un paquete de reformas que prácticamente no va a impactar a esta administración, ¿no? Sino prácticamente es una agenda muy delineada hacia quien llegue a la presidencia. Por otro lado, creo que también otra cosa que hay que poner o seguir poniendo atención, porque también le va a tocar a la próxima administración, son las recomendaciones que se han hecho en el marco de órganos de Naciones Unidas del Sistema Interamericano. El más reciente es el examen periódico universal, en donde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pues tiene un mecanismo para que entre pares, es decir, entre estados parte, se puedan evaluar cómo han implementado las políticas públicas y las políticas de Estado en materia de derechos humanos.
Y hay un apartado sobre migración y personas sujetas de protección internacional que les invitamos a que lean, nada más meten EPU o Examen Periódico Universal, y ahí les va a aparecer un micrositio donde vienen informes temáticos y entre ellos está el de migración. Y muchas de estas recomendaciones que seguramente se van a aceptar por parte del gobierno mexicano, pues van enfocadas a migración, pero también hay que poner atención en otras recomendaciones que, por ejemplo, Reino Unido le hace al gobierno mexicano de tener un plan de desmilitarización en general del país, ¿no? Coloco esto porque así como esa, hay otras recomendaciones sobre discriminación racial, sobre trata, sobre derechos humanos laborales que cruzan el tema migratorio. Es decir, hacer una invitación de que no solamente valoremos o abordemos el tema de la agenda migratoria, sino que podamos hacer estas interseccionalidades hacia otros temas. Y bueno, pues es importante también que encaminemos hacia esta nueva administración pues posicionar políticas antirracistas. Al final, lo que está ocurriendo con el tema migratorio tiene que ver con una cuestión de discriminación, xenofobia y racismo. Es importante abogar no solamente por el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales que tienen las personas refugiadas, migrantes y sujetas de protección internacional, sino inclusive abrir el debate del derecho que tienen para el tema de derechos civiles y políticos, ¿no? Y que no solamente es que, ay, bueno, pues sí que puedan votar, ¿no? Sino también pasa con que puedan tener derecho a formar sindicatos, a que puedan tener derecho a elegir a representantes, presupuesto, etcétera. Y ya para terminar, solamente una reflexión desde el grupo de trabajo, cómo estamos viendo este escenario. Decirles que en el grupo de trabajo hemos decidido en este momento no buscar a ninguna de las personas candidatas a la presidencia, sino más bien esperarnos a que inicie el plan de transición o el proceso de transición para presentar pues algo que trabajamos y que aquí Karina nos ayudó a redactar, que es un sistema integral de protección de derechos de personas en contextos de movilidad, ¿no? Entonces vamos seguramente a actualizar algunos insumos, eso va a ser lo que vamos a entregar, porque bueno, pues lastimosamente lo que nos ha enseñado estos años es que generalmente se utiliza la narrativa de derechos humanos, generalmente se utiliza nuestra agenda hacia fines partidistas y bueno, pues también queremos tener mucho cuidado respetando pues sobre todo pues nuestro trabajo, ¿no? Entonces vamos a empezar ya cuando esté el proceso de transición, pero efectivamente pues ahorita vamos a prepararnos para ello. Y también, bueno, algo que hemos decidido al interior del grupo justamente es hacer, como siempre, un esfuerzo por cruzar las agendas y los temas con otras organizaciones, movimientos y redes de sociedad civil. Voy a dar la palabra ya para que nos dé un poquito más de tiempo para el diálogo mejor. Entonces, Miguel, si gustas continuar. Sí, bueno, yo sintetizaba o proponía en esta pregunta que nos hacían para reflexionar hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir. Yo ponía cinco cosas pensando también desde la universidad, ¿no? Estamos en una universidad y hay que proyectarnos desde ahí. Y para mí la primera cosa, y creo que es importante tenerlo ahí siempre, es profundizar la comprensión de la movilidad humana desde la experiencia del desplazado, la expulsada, el refugiado, la migrante. Miren, lo que hemos visto en los procesos de investigación y también cuando nosotros acompañamos a nuestros estudiantes a que platiquen con las personas en movilidad humana más vulnerables, las que están en el tren o las que están en los centros de detención o las que están en espera de una cita, lo que nosotros hemos visto es que es muy, muy importante comprender su mirada migratoria desde su experiencia. La visión que normalmente tenemos, y lo digo también
digamos, enseñando en derecho o enseñando en política o hablando con funcionarios públicos, es la visión estadocéntrica, la que se ve desde el escritorio burocrático, de tú eres un solicitante de asilo, tú eres un extranjero inmigrante, tú, es decir, más que ver esa visión, que además es muy acotada, hay muchas críticas al nacionalismo metodológico en ciencias sociales. Pretender que el mundo se tiene que estudiar desde la visión de las fronteras nacionales, ¿no? Como si el Estado no fuera una construcción. Entonces, yo digo, la primera cosa que tenemos que hacer como reto es profundizar la movilidad humana desde la experiencia del desplazado, de la expulsada, del refugiado, de la migrante. Y para eso necesitamos herramientas metodológicas. Y para eso también necesitamos desmontarnos un poco de lo que ya sabemos que es el derecho de un extranjero, ¿no? Parte del esfuerzo es ver a la persona más bien y a su necesidad antes que la categoría. La segunda cosa que diría es muy, muy importante reconocer la acción solidaria en la esfera de la sociedad civil hacia las personas en movilidad humana en este contexto de vulnerabilidad y precariedad. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, primero porque lo que observamos es que hay un descarte de la sociedad civil, hay un discurso que dice la sociedad civil vive. Las organizaciones de la sociedad civil viven de la caridad y son ociosas y no deberían existir. Y además son activistas, ¿no? Entonces, no, que se pongan a trabajar. Frente a este descarte, lo que tenemos que hacer ver siempre es que la sociedad civil siempre es complementaria. Si no existieran organizaciones en Guanajuato, en Jalisco, en Sinaloa, en Baja California, que atienden a estos grupos vulnerables, las políticas públicas dirían, no hay recursos. Lo que siempre digo yo, ¿no? No solo no hay recursos, sino es para personas que no votan, que no tienen un trabajo establecido, por lo tanto no contribuyen al SAT o a los impuestos en Estados Unidos o en otra parte del mundo, y que se convierten en una carga. Entonces no, para ellos no. Y eso lo vimos muy claramente en una ciudad de Guanajuato que se llama Irapuato. Se cerró la casa del migrante y la gente de Irapuato estaba muy preocupada por lo que pasaba en sus calles. ¿Quién iba a hacer algo? Ya no había casa del migrante. Bueno, se tuvieron que organizar otra vez la sociedad civil porque no había recursos para que atendieran a esa población. Entonces no hay que olvidarlo, hay que reconocer la acción solidaria en la esfera de la sociedad civil. Desde la universidad tenemos que promover una educación que contrarrestre, ya lo decía mi colega Melissa, que contrarreste la xenofobia, el racismo y la porofobia, siguiendo la propuesta de Adela Cortina, que no solamente es que sean extranjeros, no solamente es que sean distintos a mi fenotipo, sino que además son pobres y que se les considera incivilizados, casi como en un canon de barbaridad. Tenemos que contrarrestar esa educación. O sea, tenemos que educar para que no se juzgue desde ahí a los nuevos ciudadanos que se van a seguir movilizando. Las personas van a seguir moviéndose, ni siquiera la pandemia de COVID-19 pudo detenerlas. Entonces tenemos que hacer algo para educar en otro sentido, ¿no? Desde luego hay que recordar que somos ciudadanos del mundo o queremos ser ciudadanos del mundo. Ahí también está la contribución de las propuestas de ética cosmopolita que nos empoderan, pero también, yo digo, nos responsabilizan de lo que viene y de los que vienen. O sea, no de lo que está aquí, sino de lo que está por venir, ¿no? Ahí hay mucho que pensar y promover una educación distinta a la que estemos dando,
con una educación más de sentido global y no solo de lo inmediato y de lo individual y de lo único de mi propiedad. Entonces, ahí tenemos un gran trabajo que hacer. La cuarta idea que me vino ahí, hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir, como universidad y como académicos, también porque hay colegas académicos que reconozco, que los veo aquí, es seguir contrarrestando estos discursos que promueven el miedo y el odio hacia los otros como una amenaza. Me faltó como una amenaza. Ese es uno de los grandes problemas de lo que estamos viendo en los discursos, por ejemplo, claramente de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Los que vienen y que nos amenazan, que amenazan el estado de bienestar que tenemos. Entonces, justo ahora hablábamos con la profesora que nos visita de la Universidad de la Loyola Marymount en Los Ángeles y nos hablaba de que hay que hacer crítica de las leyes de inmigración, ¿no? Entonces hay que seguir criticando las leyes. Las leyes también pueden ser vistas como un discurso, las políticas que rechazan, que descartan al otro y desde luego pues en campañas electorales los discursos electoreros que buscan más bien solo votos, ¿no? Entonces el miedo es uno de los motores más importantes de la política y hay que contrarrestar eso. Y me queda un minuto y les digo la última. Yo digo que hay que seguir ahondando la apuesta por el diálogo y el fortalecimiento de los lazos sociales. Y en esto tiene mucho que ver la acción de la buena vecindad de los ciudadanos, ¿no? A final de cuentas, las políticas públicas no van a fortalecer los lazos sociales en todas las dimensiones. Y creo que en la medida en que mediante la acción social y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, sigamos haciendo esa labor de promover la solidaridad, podemos apostar a un diálogo más público y a un enriquecimiento de esos lazos sociales. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ahora la voy a hacer tantito mientras que hacemos la transición. Bueno, entonces ya esta parte que ya no es numeralia, ya el contexto local. Ahora me toca un poco desde el plano más operativo y de una organización que tiene incidencia en el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué retos vemos, no? Vamos a ponerlo así. Para las personas en situación de movilidad humana, pues el reconocimiento de sus propios derechos. No obstante, la Constitución dice claramente en su primer párrafo que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos. En un plano práctico, pues no necesariamente es esto, ¿eh? Una cosa es el ser y otro el deber ser, decimos en la clase de Derecho Constitucional. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en lo cotidiano? Ejemplos muy concretos. El tema de la identidad, acreditar la identidad de una persona, cuáles son los avatares que tienen estas personas. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento con nosotros como organización de sociedad civil que hacemos defensa de personas en situación de movilidad humana, particularmente que son sujetas de protección internacional, ahorita tenemos un conflicto muy grande entre la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ya lo dijo Melissa, es la que se encarga de reconocer el derecho al asilo en las personas aquí en México, Instituto Nacional de Migración, que actúa más como una Secretaría de Extranjería, y RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, que es encargado del CURP, la clave única registro de población, que es la llave de los derechos sociales, decimos, ¿verdad? Aun y cuando la Constitución es clara y dice que todos tenemos derechos, y no tienes CURP, diría Susan Cautin, sin papeles no tienes derechos, y este papel se llama CURP, ¿verdad? Clave única registro de población. Entonces, ¿qué está pasando ahorita en Jalisco, en la delegación del INM? Aquí está mi compañero César, que es el abogado de la organización, quien con un equipo legal presta atención jurídica hacia la población. Pues lo que está pasando ahorita es que un solicitante de la condición de refugiado, que por ley tendría
que al ser solicitante regularizar su situación migratoria con algo que la ley de migración marca en el 52, que se llama razones humanitarias, por ser solicitante, y con eso evitar una deportación. En este momento, el Instituto Nacional de Migración, quien es el encargado de expedir esa tarjeta verde que ven ahí, esas tarjetas verdes, que justo en esa tarjeta verde dice la personalidad jurídica de la persona, la nacionalidad y lo más importante, un CURP, que ese CURP es un CURP de manera temporal como el que ven ustedes acá. Lo que está sucediendo es que dejó de expedir tarjetas el Instituto Nacional de Migración porque como si hay una instancia discrecional y deleznable que tiene el Estado mexicano, es el INM, lo digo y varios de los que hemos estado aquí lidiando con esa institución es terrible. Dicho sea de paso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su último informe 2023 señala que el INM es la institución que más quejas tiene, seguida por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, en la práctica lo que sucede es que en lugar de darles una tarjeta con un CURP a las personas, les están dando una interpretación de ese artículo 52 de la Ley de Migración, que les dan este oficio donde no hay CURP, no hay foto y es imposible que la persona pueda identificarse y por lo tanto acceder a estos derechos, ¿verdad? Entonces es una muestra de cómo de manera concreta, Agamben, hay estado de excepción para esta población, porque se crean en sociedades democráticas pequeños estados de excepción a través de dispositivos legales, como es la Ley de Migración, para impedir ejercicio de derechos concretos. Entonces, derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo, porque justo, no sé cómo esté, ya vi el señor tiempo. Estos son otros derechos que en la práctica es difícil que la población a la que atendemos puedan llegar a ser reconocidos, ¿no? Anteriormente con el Seguro Popular, las personas al menos teníamos un lineamiento, las organizaciones, para determinar que al menos los primeros 3 meses, una persona sin regular estancia en el país podría acceder al derecho a la salud. Por lo menos había una reglamentación clara. Ahora, la verdad es que el ejercicio al derecho a la salud para las personas con una irregular estancia migratoria es muy casuística y va a depender mucho de la institución que te la brinda. Ha sido a través de gestiones cotidianas como organización, a través del Soquipan aquí, que es un hospital estatal, o el Benemérito Hospital Civil, que podemos atender a las personas en esos recintos a través de una mediación que nos hace las trabajadoras sociales para hacer la extensión de pago del servicio. Pero eso tiene que ver por una mediación de la organización. Sin esa mediación, las personas no pudieran acceder. Derecho a la vivienda, en esta burbuja inmobiliaria y con tantos cárteles inmobiliarios que tenemos presentes, me parece que esto, para las personas aquí presentes, ¿quién? Levante la mano quien tenga una relación de arrendador a arrendatario. ¿Quién es arrendatario aquí? ¿Quién renta? ¿Quién renta? ¿Quién renta? Ok. ¿Les fue difícil rentar? Imagínense, ustedes son personas mexicanas que acreditan con un INE, que tienen aval y que tienen y que cumplen con esos requisitos. Imagínense una persona extranjera que es sujeta de protección internacional o que está con otro estatus migratorio, la posibilidad de rentar es imposible. Y ¿qué se fue? ¿Alguien no le fue mi arrendador o qué? Bueno, digo, ok, y un poco respecto de estos retos que se están presentando al acceso de derechos de esta población, un poco también es importante hablar de, en la práctica, el papel que juegan las organizaciones internacionales dentro de nuestra entidad en estos procesos de reconocimiento de derechos o de políticas de integración. Nuestra entidad tiene por lo menos 3 instancias a nivel internacional, 2 intergubernamentales para la gente que estudiamos RI, Naciones Unidas está aquí a través del ACNUR y de la OIM, y una agencia de cooperación internacional alemana, GIZ. Estas, justo ya lo había dicho Meli en su intervención, son las que ha asumido en la práctica la gestión de reconocimiento de alguno de esos derechos. Pero justo lo que dice Melissa lo traigo a colación con las instancias locales. ¿Qué va a pasar cuando estos mandatos se acaben?
¿en quién en teoría tendría que caer esa responsabilidad? Porque, ojo, la jurisdicción y competencia la tienen los servidores públicos y los entes de gobierno, al menos en el plano estatal y municipal. No son estas agencias. Tenía una diapositiva para que vieran las agencias simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno del estado a nivel local? A nivel local, me dicen que aplique la mexicana de apagar y prender. De conectar. Ajá. ¿Le soplo como Atari o no? ¿No? Digo, esta es una brecha generacional muy grande con los demás, pero bueno, ok. Bueno, Super Nintendo, ahí me quedé yo. Bueno, yo les decía, un poco a nivel local son esas tres organizaciones internacionales las que están generando procesos y políticas de integración. ¿Qué va a pasar cuando éstas terminen su mandato? ¿En dónde va a recaer la obligación? ¿Cuál ha sido la actitud que ha tenido el gobierno del Estado dentro de la política de integración de esta población? Bueno, ya tienen los estudios y las radiografías. En el 2021 una serie de académicos, entre ellos las compañeras aquí del PRAMI a través de Ileana y otros académicos de la Universidad de Guadalajara, del CIDE y del CIESAS, hicimos ese diagnóstico sobre Jalisco, tierra de migrantes. Y la lógica de cada capítulo que fue redactada fue, al final, dar recomendaciones en materia de política pública. Insumos lo tienen. ¿Qué es lo que ha sucedido en el estado de Jalisco? Se supone que a través de un acuerdo interinstitucional con el ACNUR y con la Comar, se tendría que haber generado una mesa interinstitucional sobre refugio, protección complementaria, perspectiva de género en el estado de Jalisco, cuya secretaría técnica la tendría que ser la Secretaría de Igualdad Sustantiva. En la práctica solo la inauguraron y estas mesas que están ustedes aquí, que ven que son ejercicio de derechos, salud, laboral, educativa, identidad, perspectiva de género, seguridad y justicia, no se han operativizado. Es decir, solo se inauguró y no ha habido ninguna postura a fondo. Salvo un apoyo que ha hecho la Dirección de la Diversidad Sexual, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, no ha habido otra acción hacia esta población. Y bueno, yo sé que voy a utilizar discurso de que me quitaron tiempo por la cuestión de esto. Entonces, ¿cuáles han sido también estos retos que en algunos en el orden municipal hemos observado? Bueno, también a través de un estudio que hicimos, también compañeras aquí presentes, con el IMEPLAN, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo, hicimos un estudio sobre procesos migratorios en el área metropolitana, publicado también en el 2021, donde dimos cuenta de aquellas buenas prácticas de algunos municipios que detectamos que tenían agendas de inclusión, y con eso es un poco de esos retos. Uno de los retos principales de atención de esta población es, como ya lo dijo Miguel, sociedad civil no nos toca, somos coadyuvantes al Estado. Justo lo que nosotros hacemos es llenar un vacío, que si no lo hace la macrocriminalidad, lo hacemos nosotros. Pero la otra es entender que el orden de gobierno que tendría que tener mayor involucramiento son el orden municipal, porque la vida social de una persona, el 80% de la vida social de una persona en este país la hacemos a través del municipio. Y es a través de estas buenas prácticas municipales que se tendrán que replicar en las demás entidades federativas. Y finalmente, ahí mismo, y ya dando de nuevo ahí el espaldarazo, en este reporte sobre movilidad humana en el estado de Jalisco se condensan recomendaciones para los 3 órdenes de gobierno, los 3 poderes e incluso organismos autónomos constitucionales para favorecer procesos de movilidad humana por el estado de Jalisco. Muchas gracias. Aplaudan. Bueno, pues agradezco sus planteamientos, sin duda un montón de retos que en diferentes niveles, y bueno, gracias Miguel también como universidad, ¿no?, a lo que nos toca, tanto a quienes estamos aquí como a nuestras egresadas y egresados que salen a la vida social y laboral en estos temas, ¿no? Paso ahora entonces a un espacio de diálogo con nuestro público asistente. Si hay preguntas, les pido levantar la mano, tomaremos 3 participaciones en cada una de las rondas, tratando de hacer 3 rondas, si el tiempo nos lo permite, depende cómo nos alarguemos. Y bueno, pues la intención es justo generar este diálogo con nuestras personas invitadas en el panel. Entonces, no sé quién se anima a empezar las preguntas, comentarios.
Muy buenas tardes. Así como se puso desde la universidad, yo voy a hablar desde el sector empresarial. Pero antes quisiera felicitar al ITESO y agradecerle la invitación a este importantísimo tema. Agradecerle a don Jorge Rocha, a Catalina Morfín y desde luego a nuestro rector Alex Atirca. Yo soy egresado de esta universidad, del ITESO, cuarta generación, y creo que se ve sin preguntar. Bueno, déjenme decirles, siguiendo la filosofía de los jesuitas, lo que dijo el 30º superior general Adolfo Nicolás Pachón: no formamos a los mejores del mundo, formamos a los mejores para el mundo. Ahí está la gran diferencia. Desde el sector empresarial yo quisiera decirles que estamos preocupados y ocupados por este tema que nos atañe a todos. Es un problema no solamente nacional, sino mundial. Los empresarios tenemos soluciones, como nos lo han enseñado los jesuitas. Nosotros buscamos soluciones. Y aquí ya hay un documento que está terminando de salir del horno, precisamente llevado a cabo por investigadores del ITESO, en donde propone soluciones actualizando el Tratado de Palermo. Y ese Tratado de Palermo trae 4 protocolos. Pero también estamos ya en trámites para llevar a cabo otro gran proyecto con el ITESO, precisamente en el tema migratorio. Enrique lo conoce, Efraín se lo he comentado, desde luego a Jorge, que por cierto quiero agradecerle también a Efraín su hospitalidad, bueno, la del ITESO, que siempre es maravillosa. Pero quiero yo dejar nada más, además de esta información, de que el sector empresarial está presente, porque a veces se piensa que el sector empresarial está ajeno a todo esto. No, estamos muy preocupados, repito, y ocupados para buscar soluciones. Yo quisiera decirles a Enrique, a Miguel, a los de la mesa de honor, que en el tema de recursos existe un impuesto estatal que no se ha tocado, que es el impuesto sobre la nómina. En Jalisco se paga el 3% de impuestos sobre la nómina. Eso genera 7,500 millones de pesos al año, más de 7,500. Aquí logramos a partir del 1 de enero del 2022 que el 1% fuera a infraestructura educativa. Yo dejo aquí sobre la mesa el punto de qué está ocurriendo con ese otro 2%. Bien se puede pedirle al gobierno que parte de ese 1%, de ese 2%, el 1% pueda destinarse a estos temas. Estamos hablando, repito, que cada 1% son 2,500 millones de pesos. Y eso lo pagamos como impuesto sobre la nómina, que ustedes saben a qué se refiere este impuesto estatal. Es de cualquiera que tenga nómina, la empresa paga en Jalisco el 3%. Y en Guanajuato, Miguel, que es ejemplo para seguir, hay empresarios, voy a dar nombres porque hay que dar nombres, que a lo mejor los están contactando. Uno de ellos se llama Hugo Villalobos, que creo que debemos de hacer sinergia, así como se ha hecho con las universidades, para atacar este problema con soluciones, buscar, Miguel, y yo te ofrezco con mucho gusto hablar con ese empresario valiosísimo, como hay muchos en Guanajuato, para también, si es que no está sensibilizado de este tema. Yo estoy a la orden, ya quedamos que don Jorge Rocha nos va a poner fecha para ir a visitar la casa precisamente de migrantes de FM4 y repito y termino felicitándolos por estas acciones que están llevando a cabo porque son fundamentales para nuestro desarrollo y que lo que queremos es buscar una mejor sociedad. Muchísimas gracias.
Anímense, si no les vamos a preguntar a los estudiantes, que estoy viendo varios. Míos, estoy viendo varios. ¿No? Entonces, por número de lista. Hola, muchas gracias por compartir lo que nos han platicado. A ver, Melissa, tú comentabas de que se iban a esperar a hablar con no con las candidatos, sino más bien con autoridades electas, cosa que me parece muy sensata en este momento tan polarizado del país. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál tendría que ser? A ver, se ha hablado mucho de la reforma, bueno, también Kike algo comentó de la reforma del Instituto Nacional de Migración. ¿Cuál sería, digamos, la agenda en ese tema o hacia dónde tendríamos que transitar con esa instancia que a todas luces pues no da una, ¿va? Entonces, ¿ustedes cómo la ven? Bueno, como no se animan, vamos a empezar, pero yo sí quería, tomo una tercera pregunta. ¿Había? Ah, acá. Sofi. ¿Eso sí? Bueno, yo creo que más bien es como mostrar la reflexión de la complejidad de la situación y por dónde sí reflexionar a qué es lo que tendríamos que estar haciendo como sociedad civil, como universidades, etcétera, ¿no? En donde, digo, haciendo como una síntesis de lo que presentaron, ¿no? O sea, la movilidad humana casi como un callejón sin salida, dice Rafa Moreno, un jesuita de la red, ¿no? Las personas migran, se mueven con mayor precariedad y muchísimo más vulnerabilidad. Las políticas están siendo cada vez más restrictivas y lo que pinta el contexto de México y de Estados Unidos, como los dos contextos que nos impactan mucho y en Centroamérica, ¿no? Es pues a la mala, ¿no? O sea, peor, ¿no? O sea, restrictivas, discriminatorias, etcétera. El crimen organizado ahí acechando, lo dices claramente aquí, que si no hacemos algo nosotros lo hace el macrocrimen organizado. La xenofobia y el racismo, ¿no? A niveles de sociedad, cada vez es eso, el miedo, el otro. Y desde sociedad civil, menos recursos, la atención que necesitan dar cada vez es muchísimo más compleja, ¿no? Ya no pasan, se quedan, entonces las necesidades se aumentan. Pues el rechazo, el poco diálogo con el gobierno, el estar sobrellevando la atención a las personas y sí, a diferencia de en otros periodos de cambio electoral, recuerdo así como las redes muy fuertes y la incidencia que se podía hacer con el COMPA, con Foro Migraciones, con todas esas redes para incidir, ya son historia. Entonces, chale, ¿por dónde? O sea, a lo mejor no es una pregunta, es una sensación de qué tendríamos que estar haciendo, ¿no? Entonces, lo pequeño, abonándole a lo grande, ¿no? O las pequeñas acciones que posibiliten ahorita algo en lo que realmente un contexto está como complicado, ¿no? Bueno, a lo mejor es más que una pregunta, una reflexión de una sensación de complicación. Pues les doy la palabra, no sé quién quiere empezar. Yo puedo decir algo del pero bien, no sé. Yo también, pero… Digo, siendo muy concreto y también sin ser un diván aquí contigo del instituto. Bueno, mira, un viraje a esta política de contención, detención y deportación, que ya lo dijo Melissa, Miguel, tenemos 3 décadas con la misma, sin importar qué régimen político se condensa en esas 3 palabras. Me parece que con este último régimen político, la verdad es que en el tema del Instituto Nacional de Migración se militarizó. Más de la mitad de las delegaciones del INM sus titulares son personas o jubiladas del ejército o en activo. Entonces la visión securitista
de la movilidad humana como un fenómeno social que nos ha acompañado desde que el ser humano es ser humano, y una visión que tendríamos que tener de esa movilidad humana desde la seguridad humana, es decir, las personas por encima del interés del Estado Nacional. La verdad es que con esta visión militarista es al contrario, es de seguridad nacional, ¿no? El Estado Nacional sobre los intereses de la persona. Y la otra, yo creo que el involucramiento del Poder Judicial en temas de derecho administrativo migratorio, digo, aquí tuvimos un foro, fue muy interesante haber escuchado a la ministra, ¿no?, hablar sobre esta resolución que hubo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la detención migratoria, ¿no?, a partir de una deportación de personas mexicanas. Pero el involucramiento, el poco involucramiento directo que ha tenido el sistema judicial en estos casos ha legitimado la actuación omisa del instituto, ¿no? Me parece que ha sido a través de litigios estratégicos que han hecho organizaciones que se ha modificado. ¿Qué pensaré que se tendría que hacer con el instituto? Regular de mejor manera su actuación, desmilitarizarlo y dejar de ser una instancia, lo digo siempre en foros, porque parece que son virreyes, en cada delegación del INM aplican la norma como quieren, ¿no? O sea, eso yo diría. Y la otra cosa, para contestar a Sofía, es, yo creo que esfuerzos como lo que está haciendo el PRAMI, y más allá de que son compañeras que son amigas mías, sino profesoras reputadas, acompañar a las organizaciones en los procesos de incidencia y dejar de imponer la agenda de la universidad sobre las organizaciones, sino que las propias organizaciones, que en este caso somos las acompañadas, generemos nuestra propia agenda a través de proyectos de aplicación profesional, otras acciones de incidencia. Me parece que esa es como una acción que se debe de hacer. La colaboración horizontal y no extractiva académica, que es el pan nuestro de cada día. La academia es completamente extractiva en muchos espacios, donde solamente nos ven a las organizaciones y a las personas en movilidad como objetos de estudio. Durante ese momento que te necesito, estoy ahí, pero cuando ya no te necesito, no te volteo a ver. Quitar esa visión extractivista colonial y acompañar horizontalmente, eso es lo que le deberían de apostar, porque entonces potencializas la generación de cuadros con procesos de enseñanza-aprendizaje, pero al mismo tiempo con un beneficio, una vinculación social. Yo creo que esa es la esperanza en estos espacios. Gracias. No sabemos si sea por ahí, Jorge, ¿no? Pero pues ha sido una apuesta política que hemos tenido, me parece, históricamente las organizaciones. Tú mismo lo sabes, en la red TDT, ¿no? Uno tiene que ver con el fortalecimiento institucional de otras entidades que no necesariamente son el Instituto Nacional de Migración, ¿no? En algún momento conversábamos con una diputada, Sofía Carvajal, priista, nos decía, es que hay que darle más recursos al Instituto Nacional de Migración para que no ocurra lo que ocurrió en Ciudad Juárez. Y le dijimos, no necesariamente, ¿no? Más bien habría que replantearse si tener estaciones migratorias es la alternativa. Efectivamente hay alternativas, ¿no?, inclusive comunitarias, a las que cuestan menos y a las que les podría apostar más el gobierno, ¿no? Entonces, sí nos parece que es importante fortalecer instituciones como la Comar, el propio CIPINA, la propia Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, para fortalecer las acciones de monitoreo de las condiciones en las que están trabajando todas las personas, entre ellas las personas migrantes, la Secretaría de Salud, para que no solamente sea de primer nivel la atención que le dan, por ejemplo, en lugares más locales, sino que puedan acceder las personas migrantes y refugiadas pues a una atención especializada, ¿no? Eso me refiero al fortalecimiento de instituciones que no necesariamente son el instituto, porque al final el instituto justo ha sido el ente opresor y operador de una política de Estado, ejecutor de una política de Estado que ha costado vidas, ¿no?
Y si hacemos un recuento no solamente de Ciudad Juárez, sino de Tenosique y de otros espacios de la Ciudad de México, pues ha costado vidas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, reducir las acciones del instituto y regularlas, por supuesto, ¿no? Un ejemplo es el tema de derechos humanos laborales. O sea, el instituto no tendría en términos prácticos por qué estar diciendo en dónde tienen que trabajar las personas y otorgando estatus a personas que puedan ser contratantes, ¿no? Eso tendría que ser la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en la ley establece facultades al instituto que no le competen. Y hay entidades que no están en la ley, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿no? Paradójicamente. Entonces, reducir las acciones del instituto, y aquí también incorporaría el análisis de las sentencias de la Suprema Corte, ¿no? En tanto a las horas de detención que deben de responder a una falta administrativa, pero ahí faltaría avanzar hacia la excepcionalidad de esa práctica, hacia la excepcionalidad de la presentación. La sentencia sobre revisiones migratorias. Entonces, ya existe inclusive pues este trabajo por parte del Poder Judicial que nos da un marco legal, un marco jurídico para avanzar hacia ciertas reformas que justo abonarían a reducir cada vez más las acciones del Instituto Nacional de Migración. Y aquí solo una anécdota, en donde, bueno, en la sentencia en donde se habla que las revisiones migratorias son inconstitucionales, hablábamos con el secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, y decía, no, es que la sentencia no mandata al Poder Legislativo a eliminar, y entonces, sí, pero te están diciendo que es inconstitucional y tú como Poder Legislativo tienes la facultad. Sí, pero no me dice ahí, digo, pues no va a decir Fernando, haz esto, ¿no? O sea, porque no dice mi apellido. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí la verdad es que deberíamos de escribir un libro para todo ese tipo de cosas. Otra cosa hacia donde hay que transitar es seguir insistiendo y exigiendo desde sociedad civil estos espacios de diálogo. Con esta administración se han bloqueado muchos espacios de diálogo, entonces es importante volver a insistir que necesitamos ser escuchadas. Y también secundo lo que comenta Miguel, de que las personas migrantes tienen derecho a ser escuchadas. Y ahí podemos empezar justamente a incorporar el tema de los derechos políticos. El trabajo local, también hemos trabajado en Querétaro, por ejemplo, con un presidente de una comisión de asuntos de atención a las migraciones morenista, y que realmente hubo un excelente trabajo de prácticamente 3 años, y se aprobó por unanimidad esa propuesta de reforma, ¿no? Bueno, esa reforma. Y finalmente, creo que algo que nos quedaría mucho en el tintero, pero que hay que seguir insistiendo, y ojo cómo votamos, es la autonomía de los poderes. Porque, y Cari no me dejará mentir, particularmente en esta administración, la manera en la que quedó, o como quedó conformado el Congreso de la Unión, eliminó muchas posibilidades de avanzar hacia ciertas reformas, ¿no? Porque evidentemente pues no se podía cuestionar absolutamente nada. El papel que empezó a tener Relaciones Exteriores en una política completamente enfocada a lo nacional, pues también jugó un papel muy importante. Entonces también seguir insistiendo en el tema de la autonomía de poderes, sin perder de vista que pueden estar relacionados y que pueden ser usadas muchas de sus acciones, ¿no? Sí, yo nada más quisiera referirme a lo que decía el señor don Julio sobre el tema del ámbito empresarial. Es verdad, también en Guanajuato se paga el 3% de impuesto a la nómina, y también en Guanajuato hay esta pues participación del empresariado en labores para atender o para mejorar la situación de las personas en movilidad humana. Eso es cierto, justo, y por eso lo quería decir. Otro de los informes que hicimos en este proyecto de movilidad humana que coordina Adriana junto con Ileana y Karina es el estado de Guanajuato. Ya también está allí en el repositorio del ITESO. Yo no puse la imagen, pero justo tenemos uno igual, en donde con organizaciones de la sociedad civil trabajamos en Guanajuato
y hicimos propuesta de política pública, hicimos un diagnóstico de la movilidad humana. Y sí, lo que quiero decir nada más es que es muy importante que el sector económico, el sector empresarial colabore, se comprometa y se sensibilice. Porque habitualmente lo que observamos tanto en Guanajuato como en Jalisco es que las organizaciones de la sociedad civil quedan entre los dos sectores, el económico, el empresarial y el gubernamental. Y son ese puente que muchas veces hace y logra entendimientos. Y parte de lo que hacemos en ese diagnóstico es ver eso. En Guanajuato tenemos una Secretaría del Migrante, es decir, se subió a nivel de Secretaría del Migrante la función local, pero aún faltan mucho más que hacer. Yo no creo que sea un asunto de estudios. Quique ahora reseñó diferentes estudios en Jalisco. En Guanajuato también yo podría reseñarles diferentes estudios de diferentes poblaciones migrantes, y eso me hace pensar que se trata más de una voluntad política, más que una falta de propuestas o de alternativas, ¿no? Se trata de una voluntad política. Y bueno, del Instituto Nacional de Migración, la verdad no comento nada, Jorge, es un hoyo negro ahí que tenemos que… Creo que lo que han dicho Quique y Melissa son muy iluminadores. Lo que yo diría también es que, lo decimos en diferentes espacios, el tema de la extranjería eclipsa el problema de la movilidad humana. Es decir, parece que el Instituto de Migración tiene que atender todos los problemas de los procesos migratorios. Y justamente lo que queremos hacer es otra cosa, es decir, es quitar el tema de la extranjería. Bueno, el tema de la extranjería es el tema de la extranjería, pero aquí hay un tema más importante, que es el que las personas están en movilidad, en precariedad y en vulnerabilidad. ¿Que es extranjero? Bueno, pues que ya veremos que es extranjero, pero por lo pronto aquí hay una persona, un niño o una niña que necesita ser atendido, que necesita ser protegido. Y entonces, creo que por ahí también van señas de por qué el Instituto Nacional de Migración no tiene que estar metido en todo. Y esto que está comentando Sofía, nada más para decirle, quisiera poner una reflexión ahí para los internacionalistas y las internacionalistas. Desde la perspectiva del constructivismo, se analiza mucho Alexander Wendt, ¿se acuerdan? Todo esto, cómo las identidades de los pueblos se contagian, se transmiten, se vinculan entre los diferentes estados nacionales. Y yo tengo la hipótesis de que estos discursos de odio y de amenaza que vienen de las naciones centrales de Occidente están transminando esos significados a naciones que no son tradicionalmente xenófobas, racistas en los temas de migración. Entonces, de pronto yo nunca había oído en México que la gente se quejara de una persona hondureña o de una persona haitiana, y de pronto empiezo a oír a mis estudiantes, a la gente en común que se empieza a quejar con los mismos argumentos de las sociedades europeas y norteamericanas, con los mismos argumentos. Entonces yo tengo la impresión de que el constructivismo nos puede explicar cómo esos discursos se van posicionando, y de ahí esa sensación de que algo nos está sobrepasando, ¿no? Que estos discursos pro derechos humanos, cosmopolitas y de defensa de la condición humana ya no son interesantes. Es más interesante la xenofobia, es más interesante los procesos de exclusión, ¿no? Entonces hay mucho que pensar ahí desde relaciones internacionales, digo yo.
muchas gracias a nuestras invitadas, invitados. Hay una última pregunta, por el tiempo vamos a hacer una última pregunta y bueno, yo les invitaría a quedarse al segundo momento de este espacio y después podemos seguir dialogando en el brindis que va a haber al final. No, pero la pregunta, la pregunta. Yo quiero pasar al quiero el brindis. Buenas tardes a todos. Vengo como invitada, espectadora. Me surge una pregunta y a la vez duda, ¿no? O sea, el hecho, estamos viendo desde lo local a lo nacional, y entonces están comentando de cuántas personas extranjeras entran a nuestro país y van en movilidad, ¿no? Hasta que llegan a la frontera de México y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con estas personas que son nuestros connacionales, que vienen de la frontera sur hacia la frontera norte, específicamente, que es lo que yo conozco, los chiapanecos, y que desafortunadamente, y ahí cometí un error, porque dije hacia el norte y no es cierto, muchas veces se quedan en los estados que pueden ir avanzando, porque no necesariamente a veces llegan a su punto que traen en mente, sino a donde pueden, a donde les permite el dinero que llevan, ¿no? Y que definitivamente no traen. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que podemos ver en la calle todos los días haciendo actos de malabarismo, cargando a esas criaturas suyas o no suyas, prestadas o rentadas como la gente supone, y que ellos definitivamente no tienen un hogar? Porque nos podemos dar cuenta, muchos de nosotros, que están en ciertos lugares donde pasamos, que tienen unas covachas por casa, que son de madera o que son de lona, armadas ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué? Porque también se está violentando su derecho a lo que es una vivienda digna, se está violentando a lo que es el derecho a la educación, se está violentando el derecho a la salud, sobre todo los niños, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa con ellos? Yo podría atreverme a ser osada y decir que esta política de nuestro país pues simplemente no funciona. Hablemos de cualquier partido político, de cualquier funcionario. Afortunadamente no tengo ningún compromiso con nadie, entonces me atrevo a decir esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Porque sí nos preocupamos, y en lo personal a mí me motiva mucho ver a la gente extranjera. En algún tiempo yo tuve que estar fuera de mi país y fui ilegal. Entonces, yo sé lo que se vive. Entonces, ¿qué pasa con nuestros connacionales? Porque creo que hay que empezar por nuestra casa y seguir. Ya. Gracias. ¿Puedo hablar sobre solo desplazamiento interno forzado, que es un tema? Rápido, sí. Bueno, yo comentaría dos cosas. Me parece que justo esta dicotomía de nosotros y los otros deberíamos de borrarla y un poco hablar de personas, ¿no? La Constitución es clara, y eso es de los baluartes de la reforma constitucional de junio desde el 2011, es que empezamos a hablar de personas, no de individuos ni ciudadanos. Esa etiqueta del Estado Nacional también se diluyó, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de derechos desde la norma es para todas, todos, todes, personas, ¿no? Ahora, voy a anclar un tema que hoy en día es un tema que no se ha discutido a nivel interno y que de hecho hay dos leyes que están empantanadas en el Senado, que es el tema del desplazamiento interno forzado. Digo, yo sé que a lo mejor usted lo planteó en más de término de por razones económicas la migración, así entendí como lo estaba planteando, pero hoy en día, bueno, a partir de esta guerra absurda que empezamos contra la macrocriminalidad en el 2006, empezó a generarse fenómenos de desplazamiento interno forzado de núcleos de población que por el narcotráfico tenía que ir a vivir a otro lugar que no era el suyo. Y en específico
tendría que haber una protección del Estado mexicano para esta población. El problema es que ese término no está reconocido constitucionalmente, ni hay ley que lo pueda reglamentar. Hoy en día hay dos leyes, una ley sobre el desplazamiento forzado, una ley general de desplazamiento forzado y otra de soluciones duraderas, que si el Estado mexicano le importara esta agenda, particularmente al Poder Legislativo, por lo menos tendríamos un mecanismo de protección para poderlo hacer válido para esta población que ha sido desplazada por motivos más que tienen que ver violencia, ¿no? O medioambientales, ¿no? Yo comentaría eso. Perdón, sé que podríamos seguirnos, pero tenemos que continuar con el programa. De verdad les invito a quedarse y al final poder dialogar sobre estos temas. Agradezco a todas y todos sus participaciones y el planteamiento del contexto y los retos que tenemos, así como la urgencia de atenderlos de una manera seria e integral para avanzar, recordando siempre que cuando hablamos de migración, hablamos de personas con necesidades y agencia, con sueños y familias en este y otros estados, en otros países u otros continentes. Muchas gracias y les pido a Ileana y a Adriana pasar para darles un pequeño reconocimiento y un presente a nuestros panelistas invitados. Lo voy a rifar con mis compañeros de organización. Nada más una foto rápida. Gracias. Una foto con quién me quita el algo. Gabriel. Ahí están. ¿Sí? Sí. Como catedral. Ella también fue mi estudiante. ¿Sí? Sigue. Bueno, enseguida, Karina, voy a tomar la palabra para que tú te muevas con tranquilidad. Se hará la presentación de un video de cierre del ciclo de la comunidad solidaria, para lo cual les pedimos que se mantengan en sus asientos y también, mientras tanto, vamos a pedirle a los panelistas… ya desalojaron, muy bien, muchas gracias. Y a quienes siguen en la firma del convenio se irán acomodando poco a poco. En punto de las 6 de la tarde tendremos la siguiente fase.